Buenas tardes. En esta clase veremos el tema 4 sobre inferencia estadística del curso de inducción en estadística. Como en los tres capítulos anteriores, el temario incluye un largo contenido sobre inferencia que necesariamente se debe dictar sin entrar en muchos detalles teóricos. Nuevamente, la clase se ha dividido en tres partes. En esta sesión nos ocuparemos de las partes 1 y 2. Primero veremos desde el concepto de inferencia hasta el método de máxima verosimilitud y luego desde propiedades de los estimadores hasta intervalos de confianza. En la clase siguiente veremos la tercera parte. En primer lugar, debemos señalar que inferir es sacar una conclusión a partir de una idea inicial o premisa. Una inferencia puede ser verdadera o falsa dependiendo de la veracidad de la premisa. En matemáticas, una proposición es una afirmación sobre uno o más elementos pertenecientes a un cierto conjunto. Y puede ser general, referida a todos los elementos, o particular, referida solo a una parte de ellos. Inferencia es el proceso mediante el cual se obtiene una proposición a partir de otra. Y se expresa como P, flecha doble a la derecha, Q. Y se lee P implica Q. Una inferencia es deductiva en el caso en que a partir de una proposición general se concluye una particular. Se puede enunciar de la siguiente forma. Si todos los elementos cumplen la propiedad A, entonces cualquiera de ellos también la cumple. Naturalmente, si la premisa es válida, la conclusión es válida. Es el tipo de razonamiento que se utiliza en matemáticas. Por otro lado, una inferencia es inductiva en el caso en que a partir de una proposición particular se concluye una general. Y se puede enunciar de la siguiente forma. Si una parte de los elementos cumple la propiedad A, entonces todos los elementos la cumplen. En este caso, la conclusión no necesariamente es válida, aun siéndolo la premisa. Implica, por lo tanto, un cierto grado de incertidumbre. Es el tipo de razonamiento que se utiliza en estadística. En la clase 1 presentamos los conceptos básicos de población y muestra. Ahora vamos a presentar esos mismos conceptos, pero desde el punto de vista teórico. Una población es una variable aleatoria con una cierta función de densidad o masa. La constante de la que depende f, denotada como θ, theta, se denomina parámetro. Θ es la letra griega análoga a la Q minúscula. Al conjunto de valores posibles de θ se le denomina espacio paramétrico y se denota con la letra θ mayúscula, análoga a la Q mayúscula nuestra. Por su parte, una muestra es un conjunto de variables aleatorias independientes x1, x2, xn que tienen la misma distribución que la población. La idea que está detrás de esta conceptualización es la siguiente. Desde el punto de vista práctico, la población es el conjunto de individuos estudiados. Y desde el punto de vista teórico, la población es el conjunto de valores asociados a esos individuos de acuerdo con una cierta característica.
Como una muestra es un conjunto de variables x1, x2, xn, se denomina distribución muestral a la distribución conjunta de esas variables. Y por ser independientes, esa densidad conjunta es igual al producto de las densidades de las variables. Un estimador de un parámetro θ es una función de la muestra, que denotaremos en general como t mayúscula igual a t como función de x1, x2, xn, que no dependa de valores desconocidos y cuyos valores posibles coinciden con el espacio paramétrico. Por ser función de variables aleatorias, también es una variable aleatoria y su distribución depende de la distribución poblacional. Un estimador se utiliza para aproximar el valor del parámetro desconocido θ. Pasamos ahora a describir dos métodos para hallar estimadores: el método de los momentos y el de máxima verosimilitud. Ambos tienen versiones adaptadas al caso de dos o más parámetros. El método de los momentos se fundamenta en los dos siguientes resultados. Primero, el valor esperado del momento muestral de orden R, M sub R', es igual al momento poblacional de orden R, mu sub R'. Y segundo, la varianza de MR' es una expresión dividida entre n, lo que quiere decir que disminuye cuando n aumenta. El momento poblacional de orden R se define como el valor esperado de la variable x elevado a la r, que es un parámetro, y el momento muestral de orden R como el promedio de las x sub i elevadas a la r, que es su estimador. El método de los momentos lo que plantea entonces es una igualación de los momentos ordinarios con los respectivos momentos poblacionales. Se define entonces como estimador de los momentos y se denota mediante θ tilde a la función de la muestra obtenida al igualar MR' y mu sub R' y despejar θ. R será el mínimo valor entero para el cual existe mu sub R' y además depende de θ. Los estimadores de los momentos presentan un conjunto de desventajas en comparación con los obtenidos por otros métodos. No se garantiza su existencia ni su unicidad. Tampoco puede asegurarse que tengan buenas propiedades. Sin embargo, en algunos casos muy especiales constituyen la única opción disponible. Veamos tres ejemplos. Primero, en el caso de la distribución de Bernoulli de parámetro θ, abreviada como B mayúscula de θ, el estimador de θ es θ tilde igual a la media muestral. En el caso de la distribución beta de parámetros θ y 1, el estimador de θ es la media dividida entre la media más 1. Tercero, en la distribución normal de parámetros 0 θ, el estimador de θ es la suma de los cuadrados dividida entre n. En el caso del método de máxima verosimilitud, se requiere la introducción de la función de verosimilitud, función de gran importancia en los desarrollos teóricos de la estadística.
Esta función tiene la misma expresión matemática que la función de densidad muestral, pero considerada ahora como función de teta y no de las x. Así que L de teta es igual al producto de las densidades f de x sub i teta. Antes de introducir la definición formal del método, presentamos un razonamiento que lo justifica. La función de densidad muestral puede interpretarse como la probabilidad de la muestra observada dado el valor particular del parámetro teta. La función de verosimilitud, por el contrario, puede interpretarse como la probabilidad del valor de teta dada la muestra observada. El método de máxima verosimilitud propone como estimador de teta el valor más probable dada la muestra observada y se obtiene maximizando la función de verosimilitud. De ahí su nombre. El estimador máximo verosímil de teta entonces es la función de la muestra teta techo que maximiza la función de verosimilitud. Por lo general se obtiene utilizando los procedimientos usuales de maximización, derivando e igualando a cero. En otros casos se utilizan métodos alternativos que se basan, por ejemplo, en el estudio del crecimiento o decrecimiento de la función. Veamos los mismos tres ejemplos de antes. En el caso de la distribución de Bernoulli de parámetro teta, el estimador de teta es teta techo, que también es igual a la media, coincide con el método de los momentos. En el caso de la distribución beta de parámetros teta y 1, el estimador máximo verosímil de teta es el promedio de los logaritmos de las x multiplicado por menos 1. La distribución beta toma valores entre 0 y 1, de ahí el signo negativo. En la distribución normal 0 teta, el estimador máximo verosímil también es la suma de cuadrados dividida entre n. Aquí presentamos el procedimiento de cálculo en un caso sencillo que es la distribución exponencial de parámetro teta exp teta. La función de densidad viene dada por teta por e elevado a la menos teta x para x mayor que 0. La función de verosimilitud es el productorio de las f de x sub i teta, que es igual a teta elevado a la n por e elevado a menos teta sumatoria de x sub i para teta mayor que 0, que lo que varía es teta. Se toma el logaritmo, se deriva respecto de teta, se iguala a 0 y se despeja teta, obteniéndose como estimador de teta al inverso de la media muestral. Debemos señalar que se toma el logaritmo para simplificar la derivación, ya que como logaritmo es una función creciente, el valor que maximiza L de teta es el mismo que maximiza al log de L de teta. Finalizamos esta sesión enunciando una propiedad interesante de los estimadores máximos verosímiles, denominada propiedad de invarianza. El estimador máximo verosímil, MB, de una función tau de teta es igual a tau del estimador máximo verosímil. Por ejemplo, en el caso de la distribución normal 0 teta, vimos que el estimador de la varianza era la suma de cuadrados entre n. Entonces, el estimador máximo verosímil de la desviación típica, raíz de teta, será la raíz del estimador máximo verosímil, es decir, la raíz de la suma de cuadrados entre n.